Yo, más que una intervención de fondo, tengo inquietudes varias sobre este tema del presupuesto y, desde luego, consideraciones sobre el sector. Hablar del sector agropecuario o de los problemas del sector agropecuario y más en esta comisión es llover sobre mojado. Yo diría que uno de los sectores que tal vez está más diagnosticados es el sector agropecuario. Sin embargo, los problemas se acentúan cada día más. Hemos visto en los últimos años, considero yo, una falta de planeación del sector, no hay políticas. Y ese es un problema que ha venido ocurriendo, se reitera. Los paros que ocurrieron o que se suscitaron obedecen precisamente en gran parte, si no en su totalidad, a la falta de planeación, a la falta de políticas. Hablando del presupuesto, vemos, señor ministro, primero observo que no hay concordancia en las mismas cifras del gobierno. Las distintas entidades nos entregan unas y otras cifras. Por ejemplo, ahora la senadora Marixa nos hablaba de una adición, anotando que gracias a la gestión que se hiciera desde esta comisión se logró de 3.3 billones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, en su respuesta al cuestionario planteado por la senadora Marixa, nos habla de 3.1 billones. Hay una diferencia que dejémosla ahí simplemente para la aclaración de 200.000 millones, que uno diría, ante estas cifras, no tiene relevancia en términos generales. Sin embargo, lo preocupante aquí no es tanto lo que se adiciona o el presupuesto general del sector, sino en lo que también señalaba la senadora Marixa, y quiero hacer énfasis en ello, en la ejecución. Cuando se habla de una ejecución del 33% a estas alturas, agosto, pues significa esto que la ejecución del gobierno en esta materia es muy, pero muy baja. Entonces, es el primer interrogante, señor ministro, que nos aclaren cuál es la verdadera ejecución y, sobre todo, que se nos diga en dónde están esos recursos o en dónde se han invertido, si la ejecución que se nos presenta es real o simplemente hay compromisos presupuestales que aún no se han ejecutado y que se toman como ejecución. Yo quisiera saber cuál es el impacto que ha tenido para la producción, la eliminación de los aranceles, porque los sectores los agentes del sector nos dicen que no ha tenido ningún impacto y que no tiene ningún impacto. Sin embargo, se presenta como una de las soluciones al sector, igual que, así como lo señalaba la senadora Marixa, los resultados que ha tenido la comisión intersectorial para el tema de la vigilancia de los insumos, del control de precios de los insumos, porque hasta ahora no se ha visto. Por ello, inclusive nosotros, y hablaba en la sesión pasada, señor ministro, del proyecto que nosotros radicamos el 20 de julio en ese sentido, donde planteábamos, y que a usted seguramente, o por lo menos por los gestos suyos en la sesión pasada, no le gusta este proyecto de un subsidio del 50% a los fertilizantes. Nosotros lo planteamos como transitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se restablezcan las políticas. Pero bien lo señalaba la senadora Marixa, las normas o las medidas que se han tomado en este sentido hasta hoy no se han visto sus resultados. El tema es confrontar lo que se anuncia, lo que se dice, con los
resultados. Y el otro aspecto tiene que ver con los compromisos asumidos por el gobierno en las mesas de concertación, porque el gobierno nos dice que se han cumplido. Sin embargo, los dirigentes o los gremios inclusive nos dicen, hombre, no se está cumpliendo, no se están cumpliendo los compromisos de esas 22 mesas de concertación. Se anunciaron 7 medidas del orden nacional que no se están cumpliendo, y usted, señor ministro, en el momento como ministro del Interior tuvo que ver muchísimo en estos acuerdos que no se cumplen. Solamente le voy a citar un caso, el del sector arrocero. Sector arrocero, que estaríamos hablando de más de 365.000 empleos que genera, luego tiene un impacto grande, sin mirar la producción, el impacto de la producción. El gobierno se comprometió con los productores de arroz con un incentivo que se le giraría a los industriales para complementar el precio, porque ellos que alegaban, los industriales dicen, a estos precios no podemos comprar el arroz, usted bien lo sabe, el gobierno dice, nosotros asumimos un incentivo, ese incentivo solamente se ha pagado hasta el mes de abril, y cada rato los arroceros, los industriales, los molineros, dicen, no podemos seguir comprando a ese precio, porque el gobierno no nos cumple con el incentivo, luego el precio está por debajo de lo pactado. Y obviamente, como en todo esto, quienes sufren son los agricultores, los productores. Entonces, repito, ministro, hasta abril se ha cumplido por parte del gobierno con los industriales, y repito, esto, obviamente, las consecuencias las sufre directamente el productor. En el tema del arroz, ¿qué ha ocurrido? Algo preocupante. Senadora Marixa, solamente en los llanos orientales se ha reducido, bueno, en términos generales, se ha reducido la siembra de arroz en 52.600 hectáreas por diversas circunstancias, costos, precios, contrabando, que afectan obviamente al sector. Pero hay algo preocupante, y es que, por ejemplo, en los llanos orientales faltan por recoger del primer semestre 100.000 hectáreas aproximadamente, y ojo con esto, de las cuales, ministro, el 70% no tienen canales de riego, luego están sometidas, Dios no lo quiera, a las inclemencias del fenómeno del Niño, que ya se avisora. Luego no ha habido, alegan los agricultores, una previsión por parte del gobierno a esta situación que puede ser muy grave. Es decir, para mitigar el impacto del fenómeno del Niño en temas como el del arroz, que es muy delicado, no se ha visto la previsión por parte, o el acompañamiento por parte del gobierno. Y ni hablar del contrabando, aquí lo decía la senadora Marixa, fueron 360.000 toneladas en el 2013 que ingresaron al país. Yo considero que inclusive esto no necesita nuevas leyes, nuevas normas, es un tema de autoridad, es un tema de coordinación con los vecinos, ahora que tienen excelentes relaciones con los vecinos que nos viven metiendo contrabando por todos lados. Solamente arroz, 360.000 toneladas el año pasado. Entonces, son inquietudes que yo quisiera dejar aquí para más adelante, señor presidente, una vez escuche las respuestas del gobierno, complementar. El tema de las deudas, ni hablar, aquí lo señalaba la senadora Marixa, mire, van 11 leyes, ministro, me corrige el senador Robledo, creo que son 11 leyes que buscan el alivio de las deudas del sector agropecuario. Sin embargo, todas, incluida la última que fue sancionada en estos días, terminan en refinanciaciones
del sector, pero la carga sigue sobre los hombros de los productores, especialmente de los pequeños y medianos. Por eso nosotros presentamos esa ley que también, ministro, sé que a usted le aterra. Cuando nosotros planteamos una compra del 90% de la cartera de los pequeños y medianos en todas las entidades financieras. Creemos que es un mensaje que el gobierno tiene que darle al sector, especialmente a los pequeños y medianos, y en ello nosotros creemos que distinto a lo que ha ocurrido en el pasado, con las 11 leyes que le menciono, además de los decretos y resoluciones reglamentarias, que todas ellas, repito, se han convertido en refinanciaciones, hay que enviar un mensaje al sector, y este sería una oportunidad, que a través de este proyecto que hemos radicado, se les compre el 90% de la deuda, y no hablamos del 100% porque la Corte se ha pronunciado ya en 3 ocasiones sobre las condonaciones. Y lo mismo me uno a ese clamor que planteaba aquí la senadora Marixa Martínez en torno a los distritos de riego. Decíamos en la sesión pasada, el caso del distrito de riego Tesalia Paicol en mi tierra, en el Huila, va en el 50%. Desde el año 2010 no se le invierte un centavo a ese distrito de riego. Hay que ver, ministro, y ojalá algún día usted pueda verlo, cómo está abandonada una inversión cuantiosa, y un distrito de riego que se está requiriendo, que se está necesitando, está absolutamente parado desde el 2010. Lo mismo ocurre con el Triángulo del Tolima. Este proyecto está diseñado para beneficiar 25.000 hectáreas. Hasta hoy solamente 3.000 están siendo beneficiadas por falta de inversión. Igualmente está parada esta obra. Entonces, ministro, yo diría que el problema, ojalá coincidan las cifras que a la larga se pueden conciliar, pero preocupa la ejecución. No hay ejecución, y el sector agropecuario sigue allá clamando porque le cumplan lo que le prometieron, pero además porque haya planeación y haya políticas que les permita, por ejemplo, pensar, o por lo menos pensar a corto y mediano plazo. Yo veo sus interrogantes, señor presidente, y le agradezco para, una vez o después de que intervengan los funcionarios, retomar y hablar de algunas conclusiones que tenemos acá. Muchas gracias. Presidente, gracias, pero que quede constancia que fue la senadora Marixa la que... De acuerdo. Voy a tratar de resumir. Ministro, usted, hay algo que me gusta y quiero decírselo, usted a todo le tiene respuesta positiva. Ojalá eso traduzca en resultados positivos. Y usted ha dicho en su intervención una frase que este gobierno la practica mucho. Dice que tiene el mayor presupuesto de la historia. Yo quiero creerlo también, pero yo le agregaría, infortunadamente este gobierno ha sido el peor ejecutor de la historia. Usted ha dicho que ojalá en diciembre lo citemos para que nos informe sobre la ejecución de su ministerio. Lo vamos a hacer para poder saldar esa deuda de ejecución que traen de estos 4 años. Y quiero decir lo siguiente sobre las cifras. La viceministra infortunadamente tuvo que salir, la viceministra de Hacienda, pero es que yo sigo confundido con las cifras. Por ejemplo, en la ejecución tenemos varias cifras. Planeación nos certifica que se ha ejecutado el 61%. Usted, ministro, nos dijo aquí inicialmente que era el 42%, posteriormente que era el 44% de ejecución. Creo que la cifra es la última que nos dijo. El viceministro nos habla del 63%, y la cifra que nosotros tenemos es del 33%. Entonces, yo sí quisiera que todo eso
que por lo menos el gobierno tuviera una sola cifra. Sobre el pacto agrario, yo quiero también creer, ministro, que el problema obedece a que algunos municipios no han sabido o no han tenido la asesoría para presentar bien los proyectos, o por lo menos para presentarlos. Los alcaldes en voz baja obviamente no lo hacen en voz alta por razones que conocemos, dicen, y ojalá aquellos alcaldes que me lo han manifestado estén equivocados, que hay cierto manejo político en la decisión final de los proyectos que se ejecutarían con el programa de pacto agrario. Cuando usted nos decía de la decisión, respondiéndole tal vez al senador Robledo, de incrementar el presupuesto, que fue una decisión del presidente, yo diría, pero en eso no vamos a entrar a fondo, que fue la presión de los productores ante la crisis tan profunda que llevó al gobierno, y usted fue parte fundamental en ello, de apagar incendios con remiendos de presupuesto. Nos preocupan muchas cosas. Por ejemplo, el señor presidente de Finagro nos decía hace un rato, no está, pero quiero recordar una cosa. Ayer, cuando yo hablaba de falta de políticas, lo ratifico con una circular suya, que no es su culpa, una circular de ayer. Me la envían de Campo Alegre, y ahora con las comunicaciones, con las redes, todo es al instante. De Campo Alegre Huila me envían una copia de una resolución que ayer expidió, de una circular, perdón, que ayer expidió Finagro, en la cual notifica a los intermediarios financieros de que se cierran las inscripciones para pequeños y medianos y también para esquemas asociativos por falta de recursos. Ahí es donde yo digo, aquí no hay falta de recursos, sino falta de políticas. Esto no puede ocurrir. Vendrían las tutelas por el derecho a la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, esto del presupuesto, desde luego, entiendo al gobierno, ministro, que el presupuesto no da para todo, pero hay problemas que no se pueden aplazar. Usted decía de nuestros proyectos de ley, el de las deudas y el de los fertilizantes, que se agotaría el presupuesto del ministerio. Créame que aquí no hay que pensar, ministro, en el presupuesto, sino que esto es un problema social grave y usted lo sabe. Con esa ley que acaban de sancionar se soluciona alguna parte pequeña del problema, pero no el fondo del problema. Si estudiamos, analizamos, discutimos bien este proyecto de ley de la compra de cartera que hemos presentado del 90%, créanme que vamos a solucionar este problema problema que ha traído las 11 leyes de las cuales yo les hablaba acá. Desde luego, aquí se habla de por una sola vez, precisamente pensando en no incentivar aquello que se llama la política del no pago, y que es un problema que viene de atrás. Sí, ministro, pero yo no le puedo aceptar a usted cuando usted reconoce que no hay políticas, que dice que es un problema de 50 años, lo que le dije yo en la sesión anterior, en gracia de discusión. Vamos a aceptar que venían muchos problemas. Ustedes llevan 4 años y no los han resuelto. Ahora me dirá, no vamos a resolver los 50 en 4 años, pero es que el tema de las políticas que sí venían, que sí se traían políticas para el sector, deficientes, algunas buenas, otras no, pero había unas políticas. Hoy no las hay. Vamos al ritmo, al orden del día, en lo que venga ocurriendo, lo que digan los paros, en las exigencias de la misma crisis. Entonces, el tema del contrabando, ya casi para terminar, presidente, el tema del contrabando, yo repito, es falta de autoridad. Usted mismo nos lo contó aquí, ministro, cuando dijo que se fueron a tratar de impedir que los camiones, las tractomulas con cebolla entraran al país, y que lo lograron. Pues resulta que el año pasado entraron 12.000 tractomulas cargadas de arroz de contrabando y nadie las vio. Y yo pregunto, ¿en dónde se procesa todo eso? Acá,
en la formalidad, ingresa ilegalmente, pero acá queda automáticamente legalizado con el procesamiento de estos productos. Pues yo estoy poniendo solamente el tema del arroz. En las plazas de mercado de la provincia encuentra uno plátano de contrabando, usted lo sabe, hasta arroz de contrabando está entrando, hasta café de contrabando está entrando a Colombia. Y termino, presidente y señor ministro, con el tema de seguridad. Usted ha dicho que va a hablar con el ministro de Defensa, me imagino con los funcionarios respectivos. Políticamente yo recorro los departamentos bien difíciles del Caquetá, Putumayo y Huila, y quiero hacer una denuncia aquí, que la hemos hecho en los medios de comunicación, pero la quiero hacer aquí, ministro, para que usted lo transmita a su colega de Defensa. Desde hace año y medio, a los empresarios, especialmente del campo, comerciantes y empresarios del campo del departamento de Huila, departamento del Tolima, los están citando al corregimiento de Las Morras, en el Caquetá, un bandido de la Teófilo Forero, a extorsionarlos año y medio. Lleva instalada esa oficina de la extorsión allá en Las Morras, y no ha habido poder humano que eso lo cae. Tienen azotada a la zona, al centro sur de Huila y el departamento del Caquetá con la extorsión en esa región. Muchas gracias, señor presidente.